Pulso económico, que como es tradicional vamos a comenzar mirando, echando la vista atrás, a ver cómo le ha ido al IBEX 35. Hoy con caídas, no demasiado fuertes, 0,39% de caída el índice general, 13.432,2. Los valores que mejor se han comportado hoy, la que mejor, Repsol sube 2,18, Redeia 0,84, Inditex 0,82. Y en el lado del rojo, donde están concentradas las manos vendedoras, la que peor, Grifols 2,15 abajo, Solaria 2 abajo y Arcelor 1,93 abajo. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que estoy seguro van a ser el meollo de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, en nuestra mesa de análisis económico hoy tenemos que hablar de los datos oficiales del crecimiento español. El PIB creció un 3,2% el año pasado, medio punto más de lo que lo hizo en 2023, gracias al consumo interno, sobre todo al público, y gracias al aumento de la inversión. Y en segundo lugar hay que hablar, porque el tema lo merece, de la evolución del grupo inversor emiratí TAQWA, que negocia entrar en Naturgy con hasta un 29% de la mano o con acuerdo de Criteria, el brazo inversor de CaixaBank, y por supuesto evitando la OPA. Y ya sin más les presento a nuestros invitados hoy. Don Antonio Castelo, que es analista de mercados en eBroker. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Le felicito por el éxito de Argentina ayer, aunque tenga poco que ver con la bolsa. Don Darío García, analista financiero, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien. Me alegra. Le echamos un vistazo, si les parece, a esta sesión de la bolsa, en la que salvamos los 13.400, pero bueno, ya hay más de algún signo de que estamos tanto rato en el alambre que al final nos empezamos a marear y parece que hay vértigos, ¿no? Sí, de hecho, lo que venimos comentando en las últimas jornadas, la variación porcentual del IBEX 35 es bastante inocua, al igual que el resto de los índices, grandes índices europeos, incluso en Estados Unidos, porque estamos pendientes de grandes eventos macroeconómicos, coyunturas también de ámbito geopolítico bastante importantes, pues que al final pueden tener consecuencias en los desarrollos de medio y largo plazo de las compañías cotizadas por intereses económicos o de su propio sector. Entonces, por lo tanto, lo que estamos viendo en el IBEX 35 es precisamente, por ausencia de movimiento, una total indecisión ni conocimiento de lo que pueda pasar. Bueno, pues esa es la impresión que tenemos de la sesión. Luego le doy paso a usted, don Antonio, que tenemos un problema con su micro y lo vamos a solucionar de inmediato. El siguiente asunto que queríamos someter al control o a la opinión de nuestros contertulios, ¿se ajusta a la realidad este sentimiento bajista en el mercado? ¿Las bolsas después van a subir mucho? ¿Cómo lo ves tú, Darío? Yo este año 2025 y lo que hemos visto también durante prácticamente el 2024 es un crecimiento bastante importante, que podría venir justificado por la expectativa de que la caída o la reducción de la inflación o el control de este parámetro macroeconómico pues pueda permitir precisamente a las economías individuales y pequeñas y grandes empresas, lógicamente, mantener su actividad y su gasto. Al final no debemos de olvidarnos que, aunque hablemos de grandes cotizadas, ofrecen servicios a minoristas y a empresas indistintamente del sector que estemos hablando. Y si estamos ante un contexto de reducción de tipos de interés que también fomenta el que, al no haber encarecimiento del dinero, pues pueda haber precisamente fluidez y movimiento de cambio de capitales entre las diferentes manos que conforman el mercado, pues bueno, pues podríamos pensar que hasta que no veamos, como he comentado antes, nuevos desarrollos con la coyuntura actual, podríamos estar básicamente viendo movimientos a ciegas y ver el IBEX 35 por encima de los 13.000 o el resto de selectivos con un nivel bastante importante, o los índices estadounidenses con una caída acumulada entre un 15 y un 20%, pues nos deja un poco la vista bastante borrosa sobre, si fuéramos francotiradores, hacia dónde apuntar, hacia el viejo continente, hacia el nuevo continente, o si nos tenemos que empezar ya a plantear a medio y largo plazo, observar con más detenimiento en este caso el continente asiático. Antonio Castelo, te hago las dos preguntas a la vez, como has visto la sesión, y esto último, si crees que el sentimiento ese bajista
¿Se aploma o continúa? Sí, no, estoy de acuerdo básicamente con lo que ha dicho Darío, ¿no? O sea, yo me atrevería a decir que, bueno, que mientras que la bolsa americana, las bolsas americanas, los índices americanos más o menos han ido ajustándose a esa incertidumbre que está ahí, que es clara, incertidumbre geopolítica, todo el tema de los aranceles, las empresas no saben qué hacer, no saben por dónde ir, y esto se traslada al consumo, se traslada a las personas que tienen que hacer inversiones, no se sabe muy bien qué decisiones tomar. En Europa yo creo que hemos tenido una situación un poco más complaciente, o sea, hemos estado más pendientes, bueno, pues si Alemania aprueba los 500.000 millones para tal, que al final es más deuda, pero bueno, en fin, tal. Y yo creo que eso es, bueno, como digo, demasiada complacencia, ¿no? Y yo creo que se ha estado ignorando también aquí en Europa el tema del efecto que puede tener todo lo relacionado con los aranceles, ¿no? Y ahora... pasa el martes, ¿no? Sí, el día 2 es el día que parece digo que parece porque no se sabe muy bien este hombre qué es lo que va a decir y para dónde va a tirar, ¿no? Pero esa es la fecha que está un poco anunciada. A medida que se va anunciando esa fecha, pues empieza a haber más incertidumbre, tampoco el volumen es muy grande, se está un poco mirando a ver qué pasa. Bueno, la situación es un poco de bastante incertidumbre y bastante compleja. Vamos entonces con los datos de España, los específicos de nuestra macroeconomía. El Producto Interior Bruto creció en el año pasado un 3,2%, medio punto más que el año anterior, y bueno, están todos muy contentos en el gobierno, que les voy a contar. Vamos a escuchar a Carlos Cuerpo. Un día más es día de buenas noticias económicas. La economía española creció en 2024 un 3,2%, según los datos definitivos que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. España lidera, por lo tanto, un año más el crecimiento en la zona euro, creciendo 3,5 veces por encima de nuestros principales socios. Hemos sido, pese a suponer el 10% del total de la economía de la eurozona, el 50% del crecimiento en este año 2024. Ese tío es increíble. Crecemos 3,5 veces más que nuestros principales socios, que crecen 0. ¿Eso es lo que estás diciendo? Es increíble. No son malos datos, son buenos datos, pero ¿basados en qué? En el aumento del gasto público, ¿eh? Y sobre todo a costa de quiénes. Entonces, al final el gasto público solamente lo puedes financiar vía endeudamiento, vía emisión de bonos o adquirir deuda directa que no tiene en este caso devolución con el Banco Central Europeo, o vía impuestos. Entonces, la pregunta sería ¿cómo o cuánto habríamos crecido si la presión fiscal que existe a día de hoy en todo lo que es el sector productivo de la economía, que es el sector privado, pues hubiera permitido que no creciéramos 3 veces más que el resto de países de la Unión Europea? Probablemente creceríamos bastante más, ¿no? Entonces, congratularse por generar tú propiamente ese crecimiento a costa precisamente del sector productivo de la economía, pues no queda bastante bien para aquellos que tienen un poco sobrevenidas las palabras del ministro de Economía. Sí, parece un niño cuando le regalan un juego de química y cambia el color de las cosas sin transformarlas. Y lo que es dramático es que lo que es pan más o menos adulterado para hoy va a ser hambre clarísimamente para mañana, ¿no? Y esta es la parte que no se dice. Cuando estás creciendo en base a gasto público, a inversión pública, cuando estás machacando al sector privado, al sector productivo, que es el que realmente hace crecer a los países, pues bueno, tienes un problema muy importante, es que en algún momento vamos a tener otro problema, vamos a tener otro cisne negro, vamos a tener otro COVID y tal, y veremos a ver entonces cómo hacemos para seguir endeudándonos, para seguir tal. Muy complicado. Pues sí. Vamos con el primer nombre propio, que es indirectamente Naturgy, porque está claro que están hablando el grupo mano fuerte en Naturgy, que es Criteria, con la emiratí Taqwa, para que asuman un 29% del capital de la energética Naturgy. Algo pues que lógicamente tratan de evitar la OPA, pero que parece que cuenta ya con el beneplácito del resto de los inversores importantes. Aquí el beneplácito de Criteria Caixa en este año 2025 con respecto a la misma intención que hubo el año pasado para hacer exactamente la misma operación.
Sabemos que la mayor parte del gas que compra Naturgy en el mercado lo recibe de Argelia y en este caso el año pasado el grupo emiratí no era poco más que bastante hostil precisamente con las políticas y el sector privado y bueno, pues con todo lo que tiene que ver el comercio internacional relacionado con Argelia. Aquí solo puedo sacar como reflexión que las tensiones más bien políticas, porque los emiratíes normalmente se mueven por ese tipo de catalizadores, se han podido disipar lo suficiente para, en este caso, permitir que el grupo árabe pues, pueda entrar en el accionariado de Naturgy. Sí, a lo mejor la jugada oculta es que, pues aprovechando la recompra, se vaya a Sonatrach, que es la compañía argelina de referencia que está metida en el capital de Naturgy, y al final acabamos descubriendo que ese era el gran inconveniente. Bueno, yo creo que lo habéis contado una vez más, o sea, poco más hay que añadir. Bueno, o sea, los efectos un poco de bolsa y de mercado. Decir que bueno, el accionariado de referencia de Naturgy durante una serie de años ha sido un auténtico guirigay. Si esto sirve al menos para poner un poco de orden, pues bienvenido sea, ¿no? Lo que pasa es que habrá que efectivamente, como decía Darío, habrá que averiguar por qué lo que hace unos meses no servía ahora sí que sirve y qué es lo que hay detrás, porque las cosas no pasan porque sí, ¿no? Y bueno, y habrá que mirar efectivamente movimientos con Argelia de otro tipo. Pues sí. Bueno, una cosa es las noticias que interesan a las entidades y otra cosa es el análisis de lo que esas noticias implican para los inversores. Lo van a ver enseguida. El Banco Santander está sacando pecho porque bate los 100.000 millones de capitalización bursátil. Y eso está muy bien, pero el análisis hecho desde la óptica del inversor, ¿qué nos dicen? Pues que ha pasado una década en la que los inversores o accionistas del Banco Santander están en tablas. Básicamente durante estos 10 años, que es lo que comparan respecto a la capitalización de esos 100.000 millones de euros que ha recuperado el Banco Santander, lo que ha habido de por medio es una política retributiva a los accionistas para permitir además que entren otros nuevos sin derechos de suscripción, es la emisión de acciones nuevas como pago precisamente por esa retribución. ¿Qué diferencia hay con respecto al año pasado? Pues que si a día de hoy las acciones del Santander cotizan a 6,40 € y cotiza a 100.000 millones de capitalización bursátil, hace un año con la misma capitalización bursátil las acciones cotizaban a poco más de 5,5 €, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que en términos relativos ha habido una dilución efectiva de más de un 20% de las acciones del Banco Santander, que no han hecho más que perjudicar directamente al accionista, incluso al más purista, que ha preferido quedarse con las acciones nuevas emitidas por derecho preferente previo, por tener acciones y, por supuesto, por haberse quedado el dividendo nominal directo, con dos efectos adversos. Uno, esa propia dilución que le ha costado al banco 10 años volver a ese punto de partida, más el impacto fiscal que tiene percibir dividendos como inversor individual, ¿no? Entonces, ¿es una buena noticia? Sí, pero aquellos que invirtieron en Santander hace 10 años no han recibido absolutamente nada precisamente en esta década. Pues otra vez lo mismo que ha dicho Darío, exactamente es así. Esto no se ha tenido en cuenta para hacer esta afirmación, la dilución tan enorme que ha habido. A ver, es verdad, por darle un poco de cariño también, los bancos en los últimos, no los últimos 10 años más, desde la crisis del 2008, donde realmente lo pasaron mal, lo tuvieron muy complicado, hay que decir, en los últimos 10 años, después de la travesía del desierto, pues bueno, han conseguido, en el momento que han tenido simplemente unas condiciones de mercado donde los tipos de interés no han sido cero o negativos, pues ha permitido recuperar parte de toda esa travesía del desierto, ¿no? Pero efectivamente, como decía Darío, y bueno, teníamos por aquí exactamente anotado, es una pena que no podamos ver un gráfico ajustado a las ampliaciones de capital y a los pagos de dividendos versus sin ajustar, donde veríamos realmente pues la variación no es tanta, que estamos prácticamente como estábamos hace 10 años, que nos alegramos que estemos ahí porque podríamos estar peor, ¿no? Pero no estamos mal lejos. Sí, sí. Bueno, hablemos del BBVA, porque el BBVA ha ganado 4.000 millones con operaciones en los mercados, un 80% más de lo que por este motivo ganó en 2003. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues eso quiere decir que los mercados han estado durante el año pasado, 2024, y durante este año, 2025, han estado muy
muy confortables en el sentido de que se ha podido ganar mucho dinero en el mercado. Sí, muchas veces se nos olvida, hablamos de los bancos siempre, los bancos ganan el dinero con el margen de intermediación, sí, pero también lo ganan con las operaciones en los mercados de capitales, ¿no? Entonces BBV ha aprovechado esta situación, bueno, buena, feliz, tranquila de los mercados, tanto de renta variable como de renta fija, pues para poder hacer una serie de operaciones, seguramente interviniendo mucho en los mercados de renta fija, donde han vendido una cartera de bonos con una importante plusvalía y probablemente también van a comprar ahora pues en unas mejores condiciones. Están aprovechando una situación de mercado que probablemente años atrás no se han dado, ¿no? Y que quizás un banco como BBV, que tiene pendientes, pues no sabemos si por fin operaciones importantes, pues necesita algún tipo de fondos adicionales para poder abordar estas operaciones. Yo poco más que añadir a lo que ha comentado Antonio. Básicamente lo que ha hecho el BBVA, al igual que están haciendo conjuntamente muchos estados, es, hemos visto un incremento de los rendimientos de los bonos flotantes, de los rendimientos de los intereses de la deuda de muchos países soberanos, y lo que está haciendo el BBVA no es ni más ni menos que aprovechar esa situación. Está viniendo con plusvalías, bonos que tenía o estructuras o carteras de bonos que tenían con un rendimiento nominal en la emisión cercano a cero, porque recordemos que hace 4 o 5 años con la crisis pandémica y demás prácticamente se estaba regalando el dinero, y lo que hicieron los bancos fue apoyar esa estructura para al final pues que todos pudiéramos salir adelante, y lo que está haciendo ahora el BBVA es voy a liquidarme los bonos que no me van a dar rendimiento a largo plazo y por el precio que ellos tienen calculado, duración y demás, les sale a cuenta venderlos ahora, pero no se van a quedar ahí con la plusvalía que han sacado, o incluso ya han hecho probablemente esos rollovers comprando deuda nueva con un interés facial, un rendimiento facial de emisión de la subasta que hemos visto por encima del 3% solamente en el bono español, y ya sabemos que los bancos grandes compran deuda soberana de todo lo que puedan pillar con sus requisitos de riesgo de crédito. Es probable que incluso ya hayan rolado esa cartera y la plusvalía sea absolutamente neta, incluyendo la compra de nuevas emisiones. Muy probable. Por cierto que hoy echamos en falta a la banca en los destacados del IBEX. Hoy parece que la banca no pedaleaba a favor de la vela. Sí, de hecho han sido los que han apuntalado más o menos ese movimiento bajista, pero con poco recorrido más del que hemos visto. Y bueno, solo como apunte, quitando el Banco Sabadell, que todavía le queda bastante para alcanzar por precio máximos históricos, los 3 grandes bancos por capitalización bursátil, que ya hemos hablado del Santander y del BBVA, incluimos en este caso a CaixaBank, que recordemos que adquirió Bankia, los 3 cotizan a precio máximos históricos. ¿Tiene sentido? No mucho, que ha favorecido, entre otras cosas, este crecimiento de los últimos 18 meses a que el IBEX 35 pues haya pasado de hacer muchos años que no veía los 10.000 puntos a sobrepasarlos en un 30%, en esos 13.000 que estamos viendo a día de hoy. Eso es verdad. Entonces, ¿justificado el precio de los bancos? Probablemente no, pero que la consolidación que estamos viendo coincide con el comentario que hemos hecho al principio de ese sentimiento del mercado, pues probablemente sea más razonable. Antonio. Sí, bueno, lo que llevamos de año, de trimestre, Santander sube un 47%, Sabadell un 42%, BBVA un 41%, Caixa un 41%, Bankinter un 38%, Unicaja un 38%, que hay que unir lo que llevan de subida de 2024 y 2023. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que es que, bueno, prácticamente ellos solos han sido los que han estado tirando del selectivo español, y también ahora mismo lo que estamos viendo es que la totalidad de ellos, quizás alguna pequeña excepción, están cotizando o bien en los precios objetivos que marcan los consensos de mercado, o incluso algunos con prima, como por ejemplo pues CaixaBank y demás. Entonces, claro, lógicamente pues, este movimiento ya empieza a generar dudas, ¿no? Yo, que como sabes he sido bastante defensor del sector en bolsa, pues ya me empiezo a plantear si es momento de empezar un poco a soltar acciones, ¿no? Y me van a permitir ahora un consejito.
Presentamos el fondo Metafinanzas. Creado en 2017, se sitúa el primero en el ranking de expansión. En los últimos años ha conseguido un aumento sustancial de su rentabilidad y en lo que llevamos del 2025 ya alcanza el 17,1%. La filosofía de inversión incluye sectores como bancos, aseguradoras y gestión de patrimonio, entre otros. Para más información, metagestión.com, una de las gestoras independientes más antiguas de España. Vamos con Repsol. Decisión llamativa, vender casi el 50% de su capacidad eólica y solar en España a un grupo británico por no mucho dinero, 284 millones de euros, pero tiene algo de llamativo en el plano estratégico. Sí, de hecho es una de las cosas que han permitido a Repsol, no solo por obtener esa liquidez, ser el líder del mercado, sino que la proyección, y más importante todavía, la apuesta que hizo hace muchos años por diversificar su generación energética hacia lo renovable, es que si bien lo que está vendiendo es prácticamente la mitad de su parque eólico y solar en España, posee 9 veces más de potencia de generación eléctrica en todas las superficies que posee a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que la inversión que ha hecho le ha permitido probablemente vender a nivel de valoración de los propios activos con prima estos que ha colocado a Schroeder, sino que además ya sabemos que los proyectos que están actualmente en desarrollo suponen 60.000 megavatios de producción eléctrica, que es prácticamente 20 veces lo que posee a día de hoy. Lo que están premiando los inversores es pues una obtención de liquidez para hacer otro tipo de operaciones inorgánicas probablemente, o apostar por invertir dentro de las que ya tiene, sabiendo que su cartera de renovables la tienen más que consolidada. El aspecto de vender la mitad de lo que es, digamos, posesión en España, porque es una empresa española y demás, si tenemos en cuenta que es una empresa global o multinacional, pues desde el punto de vista inversor tiene poca repercusión. Bueno, a ver, yo creo que la operación entra dentro de lo que Repsol nos lleva diciendo desde hace años, ¿no? De optimizar, digamos, sus finanzas, mantiene el control, como decía Darío, sobre activos clave, que ha lanzado a unos precios, unas inversiones muy razonables, que le ha ganado dinero. Yo, por ejemplo, esta mañana cuando salió la noticia, pues leía que había obtenido por el 100% del proyecto que ha vendido, 348 millones, es la financiación que le habían dado en diciembre del 2024, y ha vendido el 49% de eso por 284, con lo cual los números salen fantásticamente bien, y de hecho hoy el mercado se lo ha premiado. ¿No? Su estrategia lo está haciendo muy bien, y por eso es uno de los argumentos que muchas veces también utilizamos cuando hay gente que dice, no, es que la cotización de Repsol depende mucho del precio del petróleo. Sí, es verdad, todavía es así, pero ojo, porque Repsol está sentando una base que creo que es realmente importante para los próximos años, y ahora mismo de las empresas grandes en España es probablemente de las que está cotizando, empresas grandes y que no tienen ningún problema financiero es de las que está cotizando con mayor descuento ahora mismo en la bolsa española, o sea que y además retribuye muy bien a los accionistas, o sea que yo creo que es un valor a tener en cuenta. Sí. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar aquí. Eso sí, tengo que agradecer a estos dos caballeros su presencia y sus opiniones, sobre todo en el programa, a ustedes su paciencia y su interés, y decirles que para ustedes tengo premio, porque a la vuelta de publicidad arranca la redacción abierta.